Entrevista con Evita, del libro Eva Perón y la Orden de Constructores Justicialistas. En este vídeo escucharás un fragmento extraído del libro Evita y la Orden de Constructores Justicialistas. Más allá del relato, se presenta aquí un ejemplo concreto de una capacidad olvidada por la humanidad dormida, la anamnesia. Este poder mental propio de los iniciados hiperbóreos permite acceder al sentido oculto de los objetos y conceptos, más allá del tiempo y del condicionamiento cultural. A través de una simple lanza, Eva Perón revela el camino hacia una comprensión profunda de la historia, de la idea y de la verdad. Comencemos. En una sala adornada con objetos típicos criollos como una lanza y un hacha indígena y de muebles antiguos, alfombras orientales, objetos de culturas diferentes que me hicieron preguntar el porqué de todo aquello. Una pregunta compleja, dijo Eva, y seguramente contiene la clave de todo, puesto que en cada cultura, en la ontología de la misma, se encuentra depositada una gran historia, no solo particular, sino también colectiva. Vea esta lanza. ¿Qué se puede saber de ella? Pues si no me equivoco, es una lanza de alguna tribu argentina, Comechingón o Patagón. Correcto, dijo Eva, es una lanza Comechingón. Pero lo que yo quiero que entienda es que detrás de la realidad del objeto se halla depositada toda una historia que está en relación directa con el mismo. A través del objeto uno puede comprender la historia del mismo, no solo la historia particular del mismo, no solo la ontología o ser del objeto observado, sino que además podemos penetrar en el contexto histórico general de la época o espacio-tiempo en que actuó el objeto. Por supuesto que esto está determinado por la capacidad cognoscitiva o intelectual que tenga instituido el individuo en su propia estructura cultural. Es decir, que si el hombre no tiene estructurado en su intelecto conceptos o ideas acerca del objeto, no comprenderá nada del mismo, a no ser que se produzca otra relación. Es indudable que todos tenemos una idea del objeto depositada en el inconsciente y que al relacionarnos con el objeto, un esquema emergerá desde el inconsciente a la conciencia y nos otorgará una respuesta acerca de lo que estamos observando. Claro está, siempre y cuando ese ente sea algo convencional y habitual. Esto encaja con la lanza, pero si el ente es un contrabajo, muy pocos comprenderán el significado de dicho término y solo lo entenderán los que sepan de música. Ellos sí sabrán que se trata de un instrumento musical, el más grande y el más grave de los de cuerda. De esta manera, la generalidad de la gente tiene estructuras en su memoria, las ideas de las cosas con las cuales nos desenvolvemos en el lenguaje habitual, y así todos sabemos qué significa lanza. Lo que sucede psicológicamente cuando uno observa el objeto es una relación entre la persona y el ente, el cual, al incitar la esfera sensorial del hombre, produce la emergencia de una idea. La magnitud de la comprensión estará dada de acuerdo a la extensión cultural del individuo que observa, ya que el pensamiento que la conciencia del individuo genera se basa en su estructura cultural. En otras palabras, si no existe un intelecto preparado, no se logra una comprensión profunda de lo que se está analizando. Pero a través de una relación noológica, carismática, sí se puede llegar a la verdad del objeto o idea sin tener la preparación intelectual o cultural requerida.
Quienes creen que por tener un intelecto más o menos desarrollado son los dueños absolutos de la verdad, despreciando a quienes no se ajustan a sus modelos, están absolutamente equivocados. La diferencia de un hombre dormido y un hombre despierto estriba en el hecho de que el hombre despierto, cuando observa una lanza, es bombardeada su conciencia por toda una serie de ideas y pensamientos que abarcan la totalidad del registro cultural de la lanza. Este tipo de hombre observará no la lanza, sino que podrá acceder a su historia total, ubicándose y trasladándose en el tiempo y los espacios de significación históricos en donde ese objeto tuvo actuación. En cambio, el hombre dormido solo se estructurará en los significados habituales del objeto, no pudiendo ir más allá del mismo. No es para esta cualidad adecuada la palabra imaginación. En realidad es una visión de la realidad ontológica del objeto, del registro cultural histórico del mismo. Hay diferencia entre imaginación y visión. La visión proviene cuando se está reorientado noológicamente y despierto. El hombre es capaz de ver y comprender profundamente aspectos que están en una esfera de sombra, es decir, aspectos culturales inconscientes para un hombre dormido que sí son conscientes para el despierto. Un hombre despierto tiene o desarrolla una cualidad espiritual cuando su voluntad y conciencia están estratégicamente orientadas. Hay que diferenciar una mística devocional, la cual participa del arquetipo religioso sacerdotal, de una mística gnoseológica, que se basa en la conciencia exclusivamente, en la inteligencia noológica. Las técnicas noológicas de apertura de los registros culturales son necesarias para obtener una visión correcta de las realidades. Igual que con la lanza, que es un ente concreto, lo mismo se puede realizar con entes abstractos como es la palabra ideal. Un mismo término puede significar diferentes cosas. Los conceptos abstractos van definidos de acuerdo a la capacidad de comprensión axiológica y gnoseológica del individuo. Si el hombre está registrado en cierto arquetipo, en un pensamiento dogmático, la comprensión del término ideal se estructurará de acuerdo a los límites axiológicos que le impone su dogma. Por ejemplo, un cristiano, el sentido del ideal será cumplir los mandamientos del Nuevo Testamento. Un musulmán se regirá por el Corán. Un científico, el ideal le significará arribar a la entelequia de su ciencia. Es decir, que el hombre dormido, estructurado en un dogma cultural, va a definir la idea o concepto de la misma forma inductiva, mecánica, de acuerdo a las pautas intelectuales que tengan preeminencia en su conciencia. En cambio, el hombre despierto tratará de detenerse y reflexionar libremente, sin preconceptos dogmáticos, intentando tener una visión que abarque todas las perspectivas de la idea analizada para así llegar al verdadero sentido del significado del término. Una capacidad intelectual y cultural superior como esta nos permite, fundamentalmente, romper con el engaño, ya que todas las ciencias del imperialismo oligarca se basan estratégicamente en la ignorancia. El general Perón era un maestro por excelencia en la ciencia de abrir registros culturales. Decía que lo peor en un hombre era la ignorancia, pues con el tiempo lo torna una bestia. Esto no es otra cosa que un ejemplo de lo que sucede cuando la conciencia del hombre se halla esquematizada por algún dogmatismo de la sinarquía. Un tipo de hombre masificado y por ende limitado en su comprensión de la realidad es empobrecido por los medios de formación que van delineando un individuo mediocre y dormido, seducido por las pautas materialistas del gran capital. El que sea como águila volará y depredará, y el que sea como gusano se arrastrará y será devorado.